Bien, bien, hemos llegado al viernes. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Sí, Vos estás más nosotros, cerca. el gobierno, viste las casas de cambio, el Banco Central. Por favor, son todas las semanas así, igualmente intensas. Sí, sí, efectivamente. Bueno, y ayer tuvieron protagonismo streamero, digamos, Sí, todo el equipo económico. Sí, con un final a puro grito, el dólar flota. Es una puesta en escena que armaron Alejandro, Fantino y Tronco, quien lo acompaña, y a la que se sumaron absolutamente todos, incluido, por supuesto, el presidente, que a las 0 o antes de las 0 dijo, tengo que ir a firmar un decreto. Tengo que ir a firmar un decreto. Sí, no, sí. Y luego a mí también me llamó la atención, primero, muchas explicaciones políticas, ¿no?, para el contexto económico. Sí. Y la idea del presidente de ratificar esto que no es habitual en él, que va por el mandato 2027, ¿no? Me parece que no es casual, que se inscribe dentro de esta lógica de dar largo plazo, ¿no? Dar largo plazo en algo que, bueno, a veces aparece como para los inversores, sobre todo creo que ayer lo decía Maxi Montenegro, ¿no? Están mirando qué sostenibilidad del tiempo tienen las reformas económicas que Milei quiere hacer, ¿no? Pues no, en 4 años, como fue el experimento o el proyecto o el gobierno de Macri, no serían suficientes. Entonces ayer Milei salió a decir, yo en el 2027 voy por un nuevo mandato. Sí, Macri en un momento también planteó que su objetivo era la reelección, incluso tras aquella elección de mitad de mandato ganadora en 2017. El tema es que, bueno, se presentó y fue derrotado por Alberto Fernández. Volvió a mencionar a Victoria Villarroel y volvió a marcarla como responsable de la suba del tipo de cambio. La traidora. Exactamente. Esa mención a Villarroel como la traidora. No es la primera vez que lo hace. Y me parece que va a ser algo frecuente cuando el presidente quiera referirse a su compañera de fórmula en 2023. Sí, sí. Mira, él cuando habló de Victoria Villarroel en esos términos, también decía que la génesis un poco de la inestabilidad cambiaria tenía que ver con esos proyectos que se aprobaron, tendrá que vetarlos, creo que el lunes es el plazo. El gobierno dice tener a los héroes necesarios para bloquear el veto. O blindar el veto. Veremos. En cualquier caso, la sesión no fue ilegal, como dijo Milei en la nota de ayer, y si Victoria Villarroel no hubiera presidido la misma, también se hubiera realizado, ¿no? La verdad es esa. No, además se formaba parte de las sesiones programadas para el año. Sí. Y lo explicó no solo Villarroel, sino también todo senador que conociera el reglamento y sabía de lo que estaba hablando y lo que estaba pasando, le daba validez a esa sesión que presidió la vicepresidenta en su rol de justamente presidente del Senado. Sí, independientemente de que el presidente tiene otros motivos y algunos de ellos, bueno, son atendibles en cuanto al vínculo con Villarroel, pero particularmente la sesión no tenía más remedio, se iba a realizar igual y el resultado, bueno, terminó siendo el que ya conocemos, que es darle la aprobación al proyecto que venía, a los 2 proyectos con media sanción de la Cámara de Diputados. Pero bueno, ellos ponen ahí el foco, ¿no? En lo político también, ¿no? Con esta idea que dio Caputo del riesgo Cuca otra vez, ¿no? Sí, el riesgo Cuca vinculado con la elección en septiembre, la elección en octubre. Veremos cuánto de eso hay, o sea, lo bueno es que habrá supuestamente correlación entre el resultado de septiembre y el resultado de octubre y lo que sigue siendo por ahora un riesgo país alto, considerando que el país puede presentar como activo importante el superávit fiscal, la macroeconomía ordenada, y eso en otro contexto hubiera marcado un descenso mucho más brusco. Sigue más cerca de 800 que de 700. Lo sumo a Leandro. Hola, Lean, buenas tardes. Hola, Además Juan, de este indicador, empieza a aparecer el famoso pass-through, el traslado a precios del aumento del tipo de cambio. Por ahora te diría que no, excepto, lo vamos a desarrollar más tarde, el tema de los autos, ¿no? Que vienen con aumentos muy fuertes. Estaba cantado eso, que iba a haber una actualización por la suba del dólar.
pero el resto de la economía te diría que no, por lo menos no todavía. Hay una nota de Alfredo Sainz sí, en la portada de La Nación. Las principales empresas de alimentos comenzaron a enviar las nuevas listas de precios con subas que en promedio rondan el 5%. Sí, yo recién la comentaba porque, bueno, me impactaba esto, ¿no? Porque esta nota está precedida por las declaraciones también de Caputo ayer, del ministro de Economía, diciendo que no había manera de que repricear, ¿no? Remarcar precios fuera convalidado por el mercado, que aquellos que subieran los precios no iban a vender. Y acá lo pone bien concreto. Me acordaba porque ayer Maxi Montenegro decía, bueno, que había estado reunido con algunas de las alimenticias más importantes que decían hasta 1.300, con un dólar de hasta 1.300, no, bueno, no habrá subas más allá del contexto inflacionario. Claro, ahí la clave, Débora, es quién absorbe esa suba. Si el supermercado dice, ok, te lo tomo y se lo pasa al consumidor, o lo empieza a negociar. Recordemos que ya esto pasó en su momento. Los supermercados con Caputo se aliaron con el ministro de Economía, devolvieron las listas, dijeron esto aumento no, negociaron, vieron y al final quedó medio en la nada. Bueno, pero lean, eso, inicial. Ahí me estoy haciendo memoria, ¿no? Pero eso que había ocurrido fue en un contexto diferente. ¿En qué sentido? Fue cuando el gobierno, anunciando el levantamiento del cepo y con la anunciada devaluación que no ocurrió, ¿se acuerdan que todos hablaban de una devaluación post levantamiento del cepo? Creo que la ponían en torno al 10%. Sí, acordate que habíamos tenido un mes importante, marzo de 3,5%, se sale del cepo y algunas consultoras decían, bueno, en abril va a llegar a 5%. Claro, y la devaluación y tal. Y entonces, en ese contexto, para cubrirse, se habían mandado listas con aumentos de precios que después no fueron convalidadas y efectivamente se retrotrajeron. Acá, bueno, no sé, y tampoco todavía hay repercusión, ¿no?, del equipo económico respecto de esta nota que acaba de publicar nuestro compañero de las listas de precios que están llegando con aumentos en alimentos. Para mí, Dora, es clave si el dólar empieza a ceder. Si no cede, es una historia distinta. Si empieza a bajar, hoy estuvo un poquito más agotado, cayó un poquitito. Si empieza la expectativa, decir, bueno, pará, nos fuimos un poco de rosca con el dólar, está bajando, va a empezar a bajar, es una buena excusa para los supermercados y no aceptar los aumentos de precios o por lo menos negociarlos. Seguramente Caputo ayer lo dijo, el que aumenta no va a vender, pero él dice eso, acto siguiente agarra el teléfono y llama a algunos supermercados o gente en la cadena de valor para más o menos hacer un poquito de lobby con que el dólar va a empezar a bajar, ¿no? Eso es la típica. Dentro de la nota habla de aumentos calendarizados, o sea, programados desde hace 90 o 120 días. Veremos si tiene que ver con esta cuestión del calendario o directamente es una reacción a lo que ha sido una suba del tipo de cambio del 13% durante el mes 14% en julio. 14 en julio. 14 en julio. Y si scrolleás la página de La Nación, te encontrás con la nota que sigue, que del colega Iñaki Zurueta, que dice, los precios de los autos experimentan la suba más abrupta del año tras el movimiento del dólar. Algunas terminales confirmaron aumentos del 5, otras del 12. Bueno, empieza... Vean, vos has seguido el tema de los autos. ¿Qué dinámica tiene? ¿Parecida a la de los autos? ¿A lo de los alimentos? ¿O es otra? No, tiene acá más bien propia, porque recordemos que estamos en medio de un boom de aumento de venta de cero kilómetros en la Argentina. Estás un récord histórico, así que tenés precios convalidados por el consumidor al final. Caemos la plaquita al aumento del 5 al 12, dependiendo cuál es la automotriz. De vuelta, remarcan, pero ojo porque esto puede empezar a ser parte de la negociación para adelante. Es decir, yo pongo este precio, empieza a negociar con el gobierno, tiran la de máxima. Ya ha pasado un momento que una en particular había dado un aumento del 3-4%, salió Caputo en redes sociales a, digamos, escracharlo de alguna manera, tuvieron que retrotraer. Ojo, no daría ya por descontado que ese aumento que estamos hablando ahora va a ser el efectivo durante el mes de agosto. Bien, así que vamos a estar atentos, Débora, a lo que pase porque... Por suerte es viernes, ¿viste? Es viernes, porque todo esto es viernes. Le pone un poco de paño frío a la situación. El lunes veremos cómo abren los mercados y cómo cae esta información. En el equipo económico todavía no hay una respuesta, pero bueno, ver que ya hay listas de alimentos. Si bien la nota de Sainz, vos recién remarcabas, aclara que había algunos previstos ya, independientemente del movimiento del dólar, había aumentos que ya estaban previstos con antelación, pero bueno, veremos. Bien, vamos a sumar al economista Osvaldo Giordano. Un placer tenerlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, por supuesto que nos interesa mucho su mirada de lo que tenemos como foto y de posible película para las próximas 2-3 semanas, o si quiere agrandar el margen de tiempo hasta las elecciones. Sí, es un buen
margen, ¿no? El mirar las elecciones, pues yo creo que está incidiendo más eso que lo económico. Los argentinos estamos curados de espanto, ¿no? En relación a que, bueno, se mueve el dólar y se mueve todo, y entiendo, ¿no? La efervescencia y la incertidumbre y la preocupación que genera este movimiento de precio. Pero es cierto también que se da en condiciones muy distintas al pasado. Es decir, que no deberíamos esperar lo mismo, y coincido en cuanto a que probablemente no pase a mayores. Es decir, naturalmente que un movimiento del dólar algunos precios va a mover, pero no debería ser algo masivo, generalizado y que se espiralice, es decir, que aumenta uno, después aumenta el otro y así sucesivamente. Lo que sí creo que preocupa es este clima de efervescencia política, de mucho conflicto, de muchas dificultades, sobre todo lo que está pasando en el Congreso, que eso sí son señales que generan no solo incertidumbre en el corto plazo, bueno, qué va a pasar, por ejemplo, con los vetos, que tienen una gran incidencia en lo presupuestario, sino incluso qué va a pasar después de las elecciones, y más allá del resultado, cómo se resuelve los problemas de fondo de la Argentina. La Argentina, bueno, se recuperó, ya pasamos lo peor, digamos, después del inicio del gobierno, pero no están para nada las condiciones para que crezcamos. Es decir, la Argentina hace décadas que está estancado, y para crecer se necesitan reformas importantes, y para hacer reformas importantes se necesitan acuerdos políticos importantes, y eso creo que es lo que menos se ve hoy, o lo que más incertidumbre genera, porque no se encuentra todavía la forma de salir de cómo encontrar esos acuerdos para llevar las reformas a cabo. Giordano, hablando de esos acuerdos políticos, ¿no? Bueno, le pregunto por Córdoba, por Santa Fe, por Santa Cruz, por los gobernadores Yarlora, el gobernador Vidal, Puyaro, bueno, todos aquellos que han decidido conformar esta unidad para enfrentar electoralmente, ¿no?, a la Libertad Avanza. ¿A usted esto qué le sugiere, teniendo en cuenta que esos gobernadores tienen representación parlamentaria? Mira, puede ser un problema o una oportunidad. Porque si uno mira, algo que es extremadamente importante y pasamos por alto, es que la mayoría de las reformas que necesita la Argentina, tomemos por ejemplo el Acta de Mayo que se firmó el año pasado y que pasó medio al olvido porque no pasó más nada después de haberse firmado, uno encuentra ahí la agenda de la Argentina del futuro, es decir, lo que necesita la Argentina: la reforma tributaria, la previsional, la coparticipación, la mejora en el gasto público, en la infraestructura, etc. Y si uno analiza en detalle cada esto, llega a la cuenta de que el 90% de esas reformas no solo dependen de la nación, sino de lograr un acuerdo, no digo unánime, pero sí mayoritario con las provincias. No hay forma de hacer todos estos cambios sin un apoyo de las provincias. De manera que si ese polo que se está generando es un polo pro-reforma, más allá de que sea opositor al gobierno, pero un polo pro-reforma en el sentido que puede acordar con el gobierno, sí, instrumentar esos cambios, yo te diría que es una buena noticia. Tiende a ser un polo pro-macroeconomía ordenada y pro-superávit fiscal. Voy a sumar a Gustavo Córdoba. ¿Es esta liga de 5 gobernadores una búsqueda de, si se quiere, una alternativa más racional, pero partiendo de una coincidencia programática en términos de superávit fiscal y macro ordenada? Yo creo que es una gran oportunidad y una gran potencialidad. Ojalá, superado octubre, este grupo de gobernadores persista en la idea, porque en el actual contexto, con la polarización tan extrema y densa que tenemos, las chances de lograr un extraordinario resultado electoral, yo te diría, lo vamos descartando. ¿Sí? Pero la idea debe persistir, porque no podemos vivir atrapados en la grieta. Digo, necesitamos de vez en cuando que surja alguna alternativa que nos dé alguna posibilidad de intermediar, Pero ¿no? esta es otra grieta con relación a macrismo-kirchnerismo. Milei rompió esa polarización. Está más metida la palabra producción en esta juntada de los gobernadores que en la palabra bicicleta financiera, que es la combinación de la especulación, ¿no? El gobierno apuesta al carry trade y yo creo que los gobernadores están apostando a la producción. Estamos en una recesión económica importante. ¿No ves una coincidencia respecto de la macro ordenada y el superávit fiscal como ancla? No, yo estoy viendo que los gobernadores han tenido una relación muy conflictiva con el gobierno nacional desde el inicio. Nunca han encontrado un formato de diálogo y de consenso para desarrollar esa relación con el gobierno central.
Y creo que lo que están viendo de alguna manera también es la defensa de sus propios intereses. Ahora, Gustavo, los gobernadores sí, saben el valor que tienen los diputados y los senadores propios. Hay una disputa por los recursos, básicamente. Además, obviamente. Además. Gustavo, te quería preguntar en ese sentido, si bien es cierto que todos ellos van a buscar mayor volumen político en su representación parlamentaria, pero también en algunos casos, por ejemplo, Córdoba o Santa Fe, donde el presidente Milei tiene o ha tenido una altísima intención de voto, ¿cómo no encontrar el equilibrio entre un presidente que es competitivo electoralmente y la oposición al mismo desde el punto de vista político partidario, ¿no? En alguna confluencia de temas que pueden ser convalidados en el Congreso y de hecho muchos de ellos acompañaron iniciativas del gobierno. Pero ¿cómo lo ves? Primero que hay algunas intenciones de voto en los distritos donde al menos nos ha tocado trabajar, que es cerca de la mitad de las provincias en la Argentina, la Libertad Avanza no supera casi en ningún caso el 35%. ¿Ah, sí? Este es el primer dato. ¿En Córdoba? Ni en Córdoba. En Mendoza, con la alianza junto con el gobernador Cornejo, pueden aspirar quizás un poco más arriba del 40 y un poquito menos de 50, pero no hay porcentajes equivalentes a lo que fue el balotaje. O sea, ¿no ves el resultado, como dijo Milei, de la libertad arrasa? No, yo te diría que el gobierno puede, teniendo un escenario económico favorable, pensar en un escenario de 40 a 45 puntos promedio de todo el país. Pero si las condiciones económicas son las que tenemos hoy, vemos un escenario más realista de 35 a 40 puntos. ¿Cuál es el problema para el gobierno allí? Que el peronismo, con todos los problemas que tiene, con su líder presa, con las diferencias que hay entre todas las tribus que tiene el peronismo, y está en 35 a 36 puntos. Es decir, se ve una elección mucho más pareja de lo que todo el mundo supone. Y frente a esta situación, vuelvo al tipo de cambio, ¿es un tipo de cambio más competitivo, más apacible, más virtuoso para el promedio general de la economía argentina, Osvaldo? Totalmente. Mira, por mi trabajo, ¿no? Que tenemos una interacción en buena parte del país con la Fundación Mediterránea y empresas de distinto nivel. El panorama que veíamos, lo veíamos en Misiones hace un poco, tuvimos en Neuquén, en Córdoba, etcétera, es una preocupación porque sectores exportadores ven cada vez más difícil poder vender y sectores que producen internamente y compiten con exportadores también cada vez más difícil. Por lo tanto, esto que el dólar preocupa, ¿no? Por este movimiento de precios, visto de esa perspectiva, más bien es un alivio. Es decir, un alivio no definitivo, es decir, no le resuelve el problema a todos, pero genera un alivio. Entonces, si se diera en un marco, yo insisto, yo creo que lo político es más importante, ser un marco de cierta tranquilidad política, yo creo que es mejor que pase y no peor que no pase. Es decir, que el dólar esté más cerca de la banda superior que la inferior, para un montón de factores económicos es positivo. Si a eso se le agregara que se empieza a ver, a percibir, coincido con Gustavo, que la Libertad Avanza, aunque le vaya muy bien, no va a tener un cheque en blanco después de las elecciones, por lo tanto va a necesitar acordar. Y si aparece del lado del frente alguien con el cual se puede acordar esta reforma, cambiar los impuestos, cambiar la legislación laboral, cambiar el régimen de coparticipación, ahí yo creo que hay un sendero bien interesante, porque bueno, a este alivio que genera el tipo de cambio se le genera un alivio de reformas estructurales que hacen que la producción argentina sea más competitiva. Sí, yo ahí tengo una pregunta para ambos, porque tiene una pata política y otra económica, que es en este escenario en donde empiezan a aparecer algunos precios al alza, recién lo veíamos en las notas reflejadas en el portal de La Nación. El gobierno sigue convalidando paritarias del 1,5%, ¿no? Entonces ahí hay otra ancla que es el ancla salarial y el poder adquisitivo, y ese es un contexto también difícil para encarar una elección, a cualquiera de los dos. Mirá, Débora, el 65% en nuestra última encuesta que hablamos sobre economía, 65% de los que respondieron dice que la situación económica personal empeoró en los últimos 6 meses. El 54% afirma que no le alcanza para cubrir las necesidades básicas. Y la mitad, el 50%, siente miedo de perder el empleo. Solo un 15% que puede llegar a ahorrar algo y el resto gasta todo en deuda. Es decir, con este panorama yo te diría, el poder adquisitivo es la única clave que necesita revisar. Pero hay la expectativa que te dicen, porque muchas, a veces te dicen, bueno, estamos mal, pero pensamos que vamos a ir mejor. ¿Te dicen eso, claro, o la expectativa sigue siendo más o menos? Hay un punto de equilibrio. Hay muchos votantes de Milei que tienen la expectativa, al decir de mi colega Sheila, esperan tener esperanza. Y lo que nosotros vemos es que el votante de Milei es el que más le pide al gobierno el cambio de tono para la segunda etapa de gobierno. Para después de octubre le pide
esto que decía muy bien Osvaldo, una predisposición distinta a acordar los temas centrales de la Argentina. ¿Pero dónde va ese voto? Te pregunto, porque si bien vos hablabas de un porcentaje alto de gente que todavía ve con preocupación su pérdida de poder adquisitivo, ¿a dónde va a ir? ¿Me entendés? Porque la alternativa es el kirchnerismo. Es difícil saber dónde se va a ubicar ese votante. Hemos tenido 9 elecciones en lo que va del año. La tendencia, salvo Formosa, que votó el 70% de la población, ha sido el ausentismo. De hecho, antes el voto bronca era la combinación del voto blanco más el impugnado. Hoy el verdadero voto bronca es el ausentismo electoral. Claro. En las distintas provincias hemos tenido de hasta 35 o 40 puntos de ausentismo. Entonces me parece que hay que mirar ahí. El votante en general está decepcionado con toda la clase política, incluido el gobierno. ¿El ausentismo favorece a quién? ¿El aparato? Hoy yo creo que le favorece más al gobierno. Pero en tu última encuesta, en términos de identificación, es interesante. El 45% de la gente se identifica como anti-kirchnerista. Sí. 20,5% no sabe y el 30,3% kirchnerista. Sí. ¿Digo bien? Y después hay otra identificación que tiene que ver más con el partido gobernante o con la persona que es el jefe de Estado, Javier Milei. 53,6% anti-mileísta, 28,1% mileísta y 18,3% no sabe. Sí, eso, soy politólogo y los politólogos usamos el clivaje, un concepto, para explicar la fractura expuesta de la sociedad en un momento determinado. Peronismo-antiperonismo fue el clivaje clásico que explicó la segunda mitad del siglo XX. Kirchnerismo-antikirchnerismo es el clivaje que explica esta parte del siglo XXI, estos primeros 25 años. Y mileísmo-antimileísmo es algo que viene asomando en el horizonte. Por primera vez vemos que el antimileísmo supera el antikirchnerismo y esto tiene solo una explicación, que es el villano que teníamos en la sociedad argentina, que era el kirchnerismo, que generó 2 presidencias. Imposible no entender que Mauricio Macri fue electo por el antikirchnerismo y Javier Milei también por el antikirchnerismo. Ahora tenemos un villano nuevo que es el antimileísmo. ¿Cuánto durará? ¿Perdurará? ¿Será más voluminoso que el antikirchnerismo? No lo sabemos, porque es una primera medición. Pero evidentemente es un dato que está marcando que hay un malestar creciente con el gobierno. Débora, sumo a Alfredo Sainz, de quien leímos parte de su nota. Sí. Hola Alfredo, bienvenido a este pase con Débora Plager y equipo. Y por supuesto, queremos preguntarte si estos aumentos tienen que ver con el 14% de aumento del tipo de cambio durante el mes de julio. Vos hablás en otro segmento de la nota de aumentos calendarizados. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estos posibles aumentos de 5%? Sí, hola Juan Pablo, hola Débora. Hola. Sí, tienen que ver claramente con la suba del dólar. Vos venías desde la salida del cepo en abril, venías muy tranquilo, casi prácticamente no tenías aumentos, los que vos ahí mencionás, los aumentos candelarizados, son los que ya venían programados, que vos lo negociás con los supermercados, con los proveedores que negocian con 6 meses, 1 año de anticipación. Bueno, yo te voy a tocar los precios 2 veces al año. Eso es lo que venía hasta ahora, ese cronograma que se rompió estos días por el aumento del dólar. Es un clásico argentino cuando empieza a moverse el tipo de cambio. Mucho antes incluso que se empiecen a mover tus costos, porque hay unos costos que están dolarizados, pero otros que no. El salario, como decías Débora, claramente no está dolarizado, pero las empresas empiezan a cubrirse. Bueno, es un clásico argentino. La buena noticia es que por lo menos lo que está pasando hasta ahora, estas listas nuevas de precios son bastante por debajo del 14% que subió el dólar. Vos pusiste en tu nota que era promedio 5%. Sí, mira, recién está comenzando, te digo, pero sí, es esto. Hoy lo que está marcando acá, te marcan, muchos en supermercados se habla de 80-20, digamos, ese 20% de los proveedores que te hacen el 80% de la venta, que son los grandes jugadores, que son los que marcan la tendencia, los que habilitan que después haya otros que aumenten. Y esos grandes jugadores te están mandando listas nuevas con promedio del 5%. Hay que ver si queda acá, si lo negocian, si los supermercados aceptan y si el gobierno interviene. Ahí va la pregunta, claro. Porque estábamos todos recordando el episodio previo, que fue la expectativa devaluatoria que no fue frente a la salida del cepo y la no convalidación de los aumentos por parte de supermercadistas, la intervención del gobierno. ¿Ves un escenario parecido o no? Mira, te digo, esa vez salió el ministro Caputo muy fuerte, ¿te acordás que fue en Semana Santa que salió Caputo diciendo, bueno, nombrando a las empresas con nombre y apellido, habló de
Molinos y de Unilever, que las identificó, que son dos de los grandes jugadores, y las empresas terminaron reculando, digamos, aceptando que se habían anticipado, se habían cubierto de más y no avanzaron con los aumentos. En este caso, te digo, a favor de las empresas, el aumento del dólar existió. No, el otro era que parecía que se iba a disparar y no, la verdad es que con la salida del cepo fue mucho más tranquila de lo que esperábamos todos. En este caso no está pasando y hay que ver también, yo creo que va a ser clave cómo evoluciona el dólar la semana próxima. Si se mantiene, si encontró un nuevo piso en los actuales niveles, puede ser que haya una posibilidad de negociar que dé marcha atrás. Si no, va a ser difícil. Alfredo, muchísimas gracias y estamos, por supuesto, en contacto más adelante. Bueno, nos vemos. Gracias. Paula Rossi, ¿cómo Milei involucra a Villarroel, aka la traidora, en esta cuestión del aumento del tipo de cambio? Bueno, si pensábamos que esta relación estaba rota, lo volvemos a confirmar después de las expresiones de Javier Milei de anoche en estas declaraciones que dio en el streaming, porque además acusándola de algo que al gobierno lo complica mucho. Habló incluso de un movimiento del dólar que el gobierno estaba tratando de evitar hablarlo como una corrida, sino que decía, bueno, flota dentro de las bandas. Si quieren vamos a escuchar lo que decía Javier Milei con respecto a la vice. Quiero cerrar, mientras que Pablo y Santiago armaban esta operación, en ese mes se armó un bolsón de liquidez. En ese bolsón de liquidez, digamos, la traidora dio lugar a una cesión ilegal para que nos rompan el equilibrio fiscal. Eso generó ruido y habilitó una corrida. O sea, una caída en la demanda de dinero, un ataque especulativo. Pero tu genealogía entronca ahí, empieza con lo de Villarroel ahí. El ataque lo hacen cuando estamos mudando el balance del Banco Central. Débora, ¿no estamos naturalizando la palabra traidora de un presidente a su vicepresidenta? Bueno, es que no tiene mucha alternativa porque la vicepresidenta no es un ministro, no es un fusible a decisión del Ejecutivo. Es un cargo que constitucionalmente es el binomio y solo puede ser removida por juicio político, de modo que o renuncia o tiene que ser removida por los canales institucionales. No tiene mucha alternativa Javier Milei, más que aislarla, bueno, con todas estas improperios y agresiones hacia su persona, ¿no? Sí, había como en algún momento hubo un intento de convivencia pacífica, más allá de que estas cosas las pensaban en privado. Ahora ya eso no existe de ninguna manera, supongo, y por lo que estamos viendo, Gustavo seguramente tendrá su opinión, pero para mí esto va a seguir así e incluso incrementándose a medida que pasen los meses, porque ya el gobierno ni siquiera la incluya a Villarroel en ningún armado político de nada. Estos son datos tuyos sobre la imagen de Victoria Villarroel. Buena, 38,6, mala, 55,3, casi 18 puntos de diferencia y un desconocimiento bajo del 6,2%. Para mí esta es la clave, ¿sabes por qué? Porque cuando empezó la confrontación de Milei con Victoria Villarroel, ella tenía altos índices de imagen positiva, equiparables a los del presidente. E incluso en la primera embestida, si vos veías las redes libertarias, había como cierto desconcierto porque, claro, encontraban que salir a pegarle muy duro a Victoria Villarroel, que incluso en ese momento lo habían hecho hasta con un poco abajo del cinturón, ¿no? Con algunas cuestiones personales. Bueno, se les hacía un poco contraproducente porque tenía alta imagen positiva. Cuando a medida que el gobierno la fue limando, la imagen de Victoria Villarroel fue cayendo también por sus errores propios, porque cometió un montón de errores, ¿no? La foto con Isabelita, podemos empezar a recapitular un montón de cosas en las que se ha equivocado enormemente desde el punto de vista político. El jamoncito, tuvo algunas apariciones televisivas. Lo de Francia, bueno, todo aquello. Entonces digo, entre los errores propios y el esmerilado que le hizo el gobierno, con la imagen en baja, creo que el gobierno ahí tiene más plafón para seguir horadándola, ¿no? Ahora, no sé, Gustavo, qué opinás vos, pero y justo ibas a hablar, por eso no te quiero interrumpir, pero pensaba, sigue siendo un haber para cualquier otro espacio que se la quiera llevar a Villarroel, ¿no? A ver, yo creo que ahí comparto lo que decía Débora y comparto también lo que decís vos, agrego a eso. La imagen que da el gobierno para afuera, para algún inversor extranjero, para algún desprevenido de cómo están las cosas internamente en la Argentina, es una muy mala nota.
Y además, déjeme decirle esto, le dan una centralidad mayor a Villarroel, el presidente. Cada vez que la agrede, le da una centralidad cada vez mayor. Puede ser bueno, puede ser malo, pero la verdad es que hoy la negatividad no es tan mala para la imagen de un político porque están todas las imágenes de los políticos negativizadas. Son muy poquitos, o sea, casi vos decís, ninguno. la pone en la palestra igual. Pero indudable. Y le da, a ver, y muestra que la cohesión interna del espacio que llegó al poder no existe. Y es un problema, porque La Libertad Avanza es un partido político que tiene recién un poquito de rodaje, ahora, que está tratando de crecer y de estabilizarse e institucionalizarse. Gustavo, si vos fueras, por ejemplo, ahora surgió esta alianza de gobernadores, Sí. ¿irías a buscar a Villarroel para incorporarla sabiendo que evidentemente La Libertad Avanza en el armado no la está incluyendo? Si fueras el kirchnerismo no creo que la vaya a buscar, porque Villarroel tampoco iría para el lado del kirchnerismo, pero si fueras un espacio de los que están creándose ahora, ¿es una figura que te suma, que No le iría a aportar? buscar para que se sume a mi espacio, pero sí le trataría de dar una mano para que se estabilice, porque el sistema presidencial que se vota en la Argentina es de segunda vuelta. Entonces, eso puede ser relevante para una eventual segunda vuelta en el 27. Tengo la misma pregunta para los dos, para Osvaldo y para Gustavo, uno desde el lado económico y el otro del lado político. ¿Por qué el riesgo país, te pregunto a vos, Osvaldo, primero, está más cerca de los 800 cuando el gobierno dice, miren, tenemos un activo que es el superávit fiscal, ya no solo primario, sino también financiero, como para ofrecer a todos respecto de la concepción de orden de la macroeconomía? Primero, destacar la importancia de tu pregunta. Es decir, por ahí el riesgo país parece una abstracción, un juego de los economistas, y es tremendamente importante. Por algo que por ahí se menciona más, que es que la Argentina necesita sí o sí dejar de estar pagando toda su deuda. Es decir, que parte de la deuda, como hacen todos los países, se renueve. Claro. Porque es imposible, digamos, seguir pagando toda la deuda. Entonces, ahí se juega la vida, que el riesgo país baje y tenga la Argentina, el Estado argentino, posibilidad de que parte de la deuda la renueve. Nación sobre todo, pero incluso algunas provincias. Pero segundo, también es súper importante para el sector privado, porque vos cuando tenés una tasa de interés tan alta, muchos proyectos de inversión se vuelven inviables. Es decir, proyectos de inversión que en Uruguay o en Chile son viables porque consiguen financiamiento al 3-4% anual, en la Argentina no son viables porque tenés una tasa de interés de arriba del 10%. Por eso es tremendamente importante que baje, diría crucial, esencial, no hay otra que baje, y efectivamente hay una resistencia. Los economistas no sabemos muy bien que lo que lo determina al riesgo país es una mezcla de cosas, algunas económicas, por ejemplo se menciona algo que es muy obvio, ¿no? La debilidad de un país que tiene tan pocas reservas. Argentina tiene reservas negativas, lo viene acarreando y este plan no logró revertir eso, sino por el contrario estar estabilizado. Y naturalmente también lo que hablábamos antes, ¿no? El no percibir cómo sigue la historia, porque aún suponiendo que el gobierno gane, insisto, no está claro qué pasa después, porque está claro que el gobierno va a necesitar acuerdos, porque si no, no va a poder hacer las reformas que efectivamente van a permitir bajar el riesgo país, y eso creo que también agrega. No es solo el riesgo kirchnerismo, es el riesgo... Claro, te iba a preguntar justamente porque el ministro de Economía hablaba del famoso riesgo... Lo podemos escuchar al ministro Caputo ayer hablando del riesgo Cuca. Arrancando por el mercado, nada que no haya pasado, nada que no hayamos vivido durante este gobierno, ¿no? O sea, por supuesto se trata de exagerar la situación desde ciertos lados, y ahora, para muchos, ante el riesgo Cuca, como dice Fede, o la incertidumbre política, como quieran llamarlo, algunos deciden cubrirse, y no es, como digo, nada que no hayamos visto ni que no hayamos esperado. De hecho, el presidente lo dijo en más de una oportunidad, que era algo esperable. Gustavo, ¿existe el riesgo Cuca? No, creo que es una creatividad, un recurso creativo de la narrativa política del gobierno. De cualquier modo, déjame decirte, este gobierno tiene dos características, por supuesto negativas. La primera es que es artífice de sus propios errores. Es muy poco lo que la oposición le daña, ¿no? Es más daño autoinfligido, ¿no es cierto?, que el que le produce la oposición. Y en segundo lugar,
es de los gobiernos y diciendo de antemano que la relación entre la política y la mentira es muy fructífera desde los inicios de la humanidad, ¿no? Este es un gobierno que no sé si pasa el detector de mentiras por la cantidad industrial de fake news que da permanentemente. En cada narrativa, en cada declaración de los funcionarios del presidente, hasta funcionarios de menor rango, tiran factos como si fuesen ciertos y la verdad que chequeado se va a quedar sin laburo porque es todo lo que chequeas de los dichos y de las estadísticas y de las cifras que tira el gobierno y la mayoría no tienen asidero con la realidad. ¿No ha sido también eficaz en detectar algunas mentiras y que quizás por eso también pueda, además de la habilidad y la creatividad del manejo de comunicación, colgarse algunas medallas? Indudable. Tiene potencia para algunas cosas y no para otras. Claro, pasa que la mentira no es patrimonio solo del Claro, gobierno. claro, por supuesto. Te quiero preguntar algo del riesgo Cuca, porque lo que podría pasar según los números que vos nos estás mostrando es que el riesgo Cuca que el gobierno cree se va a despejar después de la elección cuando hagan lo que el presidente dijo, que es la libertad arrasa. Si no ocurriese, aún ganando por estrecho margen, pero si no ocurriese eso, bueno, no van a despejar este riesgo que para el ministro de Economía explica algo de la inestabilidad cambiaria, de lo que decía recién Osvaldo del riesgo país. ¿Podría no despejarse el riesgo Cuca aún después de una elección en donde el gobierno gane? Sí, indudable. Además, pensemos esto, Débora, el recurso narrativo es eficaz hasta que deja de serlo. Sí. Y eso lo vamos a saber eventualmente en la elección de octubre. Es que creo que el 27 de octubre se van a despejar un montón de incógnitas, pero mientras tanto hay tiempo para esta correlación. Después veremos si es pertinente o era pertinente hacerla o que tenía que ver más como una estrategia. Gustavo, Osvaldo, muchísimas gracias. Querida Débora, buen fin de semana. Igualmente. Pasala espectacular. Igualmente para ustedes. Nos reencontramos el lunes. ¿Cómo no? Quiero dar la bienvenida.